La Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU, la organización que conduce Carlos de Feo, advirtió que la pandemia no terminó y se manifestó en defensa del derecho a la educación y la salud en vísperas del inicio del calendario académico 2021. Bueno, en ese marco la CONADU planteó que para iniciar el proceso en las universidades nacionales deben regir 4 factores fundamentales: el grado masivo de inmunización, el monitoreo de la situación epidemiológica, protocolos consensuados con los sindicatos e infraestructura adecuada e insumos para la sanitización. A través de un comunicado enviado a sitio gremial, la entidad advirtió solo en la medida en que se garanticen integralmente estas condiciones podrán establecerse los mecanismos adecuados para una eventual vuelta a las aulas. Ante el próximo inicio de un nuevo periodo de clases, mientras se desarrolla la primera etapa de una campaña de vacunación en la que depositamos grandes expectativas, comienza a plantearse la posibilidad de un retorno a la presencialidad en las actividades educativas, así lo planteaban desde la Federación. Y es en ese marco, Lalu, que la CONADU advirtió el oportunismo y la irresponsabilidad con que algunos sectores manipulan el tema, por lo que consideró necesario puntualizar algunas cuestiones. Vamos a estar hablando con Carlos de Feo, que es secretario general de CONADU, sobre este tema, ¿no? Las universidades públicas vuelven con sistema mixto. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. Lalo y Ezequiel los saludan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenido, Carlos. Bueno, Carlos, ¿cuáles serán los protocolos acordados para la vuelta a las clases en este año? Mire, estamos discutiendo, tenemos que cerrar el acuerdo que habíamos comenzado a discutir en el año pasado. Lo que nosotros queremos advertir frente hasta la situación de la presencialidad, en que en realidad la situación de la pandemia continúa siendo exactamente la misma. Nosotros en el día de ayer hubo 5.000 nuevos contagiados en la Argentina, con lo cual hablar hoy de presencialidad como si estuviéramos en una mejora de la situación que pasamos durante el año pasado, es realmente, en términos por lo menos de la salud, es irresponsable. Es una irresponsabilidad. Nosotros lo que estamos planteando es que deben respetarse criterios mínimos para poder volver a dar clases. Lo que estamos viendo es que sí, se está discutiendo protocolos para permitir que clases que tienen trabajos prácticos, o sea, que el año pasado no se pudieron dar porque los jóvenes tienen que trabajar con material o en los hospitales o trabajos de campo, que esas clases sí se puedan ir haciendo, porque si no nos enfrentamos a un segundo año de pérdida de clases por parte de esas materias, ¿no? Lo que va a significar un atraso importante para los estudiantes, algunos exámenes, todo esto respetando siempre el protocolo, que tiene que tener presente cuestiones básicas, los elementos sanitizadores, el distanciamiento, la utilización de elementos como los arcos sanitizadores a la entrada de los edificios, los controles de temperatura, la provisión tanto para docentes como para estudiantes y no docentes, obviamente, que también trabajan en las universidades, en este contexto de barbijos quirúrgicos, porque hoy se está definiendo que los barbijos de tela no están cumpliendo el cometido que se necesita, también los medidores de la calidad del aire dentro de las aulas, estos del anhídrido carbónico, para poder mantener por lo menos un aire más o menos limpio para evitar los contagios. Hoy se sabe que el contagio más importante se da por las vías aéreas y no tanto por las superficies, que es más fácil de evitar, porque con el lavado de manos o con la utilización de alcohol sanitizante, esto se podría evitar. Ahora, son cuestiones que tenemos que tener en claro, porque si me disculpa, yo digo, aquí es importante la calidad educativa, pero también es importante preservar la salud, y no solamente de los docentes, de los trabajadores, las trabajadoras de la universidad, de los estudiantes, sino también la familia. Imagínense cuánto es más peligroso un aula repleta de alumnos que una fiesta clandestina, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, de Feo, ¿en qué etapa están con el gobierno, teniendo en cuenta que falta muy poco para el inicio de las clases y el material o lo que se pide es mucho a primera fase? ¿En qué etapa están?
Bueno, estamos, ya hace la mayoría de las universidades en las que hemos podido discutir, algunas universidades tampoco es tan fácil convencer a las autoridades, pero en general las universidades han decidido que las clases van a seguir virtuales hasta por lo menos durante el primer semestre del año. Estamos avanzando en los criterios de protocolo, ya tenemos estas cuestiones que yo le estaba planteando, de la sanitización, de la utilización de arcos o si no algún procedimiento sanitizador a la entrada de los edificios, los distanciamientos, la superficie que se debe utilizar para la cantidad de alumnos. Esto ya está definido. Estamos reclamando nosotros cuestiones como que se cumplan, como la cuestión, por ejemplo, de que existan los elementos sanitizadores en baños, jabón, alcohol en gel, u otros procedimientos, que haya en lo posible la mayor cantidad de aulas que tengan analizadores del aire para controlar que el aire no se vuelva vicioso. Estas cuestiones también tienen que ver como las edilicias, y por eso yo creo que va a ser muy difícil superar ese mínimo de clases presenciales y no avanzar en otra, porque los edificios no están en condiciones. Digo, no es que no estén en condiciones, no hay la cantidad de edificios que serían necesarios para poder poner, por ejemplo, clases con el distanciamiento. Usted imagínese que en un aula común que hoy se estaban cursando 30 alumnos, hoy en la actualidad con el distanciamiento no podrían ser más de 10. Bueno, entonces, dividir esa misma comisión en 3, no tenemos personal, por otra parte, con lo cual no hay presupuesto para hacerlo, porque si no derivaría en una sobrecarga de trabajo en los docentes, cosa que tampoco vamos a hacer. Entonces, yo creo que discutir hoy la vuelta a la presencialidad que no sea más allá de esto que yo les decía y de algunos exámenes que se puedan tomar, nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, y no lo vamos a aceptar desde los sindicatos, claramente, ¿no? Son muchos factores a tener en cuenta los que nombrabas vos, Carlos, como por ejemplo el arco sanitizante, entre otras cosas que nombraste ahí. Sí. ¿Qué respuesta con respecto al presupuesto del gobierno tuvieron con eso y qué factibilidad ven ustedes de que esto ocurra en un futuro, a corto plazo, me atrevo a decir? No, yo creo que por eso te digo, podemos poner esas condiciones mínimas, decir, ¿cuántos? Supongamos que no hay un arco sanitizador, pero tiene que haber una persona que haga un rociado de cada uno que entra a la universidad. Eso es más económico que comprar un arco, supongamos, pero después, mínimamente, si vamos a usar una universidad que va a usar 2 o 3 aulas, por lo menos debería estar en condiciones de comprar eso. No son tan caros. Lo que pasa y lo que es más caro esto es el personal, porque hay materias en las cuales hoy se están dando o se daban clases con 5 o 6 docentes que necesitas el doble, y pagar 6 o 7 docentes más, duplicar la cantidad de docentes es imposible desde lo presupuestario. Entonces va a ser muy difícil. Yo creo que no estamos en condiciones presupuestarias de enfrentar tampoco la situación. Por eso es que nosotros creemos que se debe continuar con la situación de las clases virtuales, mantener eso. Ahora, De Feo, sí. ¿Y qué se le dice a los alumnos, aquellos que reclaman la presencialidad? Porque creo que de los dos lugares se plantean necesidades concretas del gobierno y de los gremios. Da la sensación que habría que ceder de los dos lados para poder pensar en el alumnado y de alguna manera empezar con las clases en este 2021. Sí, pero ya le digo, si comenzar con las clases implica agudizar la situación de la pandemia, entonces nosotros estamos de acuerdo. Porque realmente, más allá de la necesidad, mire, nosotros entendemos, inclusive desde el lado del sector docente, es muy difícil dar clases desde su casa, que su oficina o su laboratorio o su aula se convierta en el comedor o en la cocina o en el dormitorio de su casa durante todo un año. Eso genera un estrés muy grande en la gente, y nosotros lo entendemos, los docentes también creemos que hay que volver a dar clases, porque es una situación, yo creo que a todos los trabajadores que han hecho trabajo en su casa virtual les va sucediendo esto. Ahora, también es cierto que avanzar en una presencialidad irresponsable lo único que va a hacer agudizar la situación de la pandemia. Usted piense que, como yo le decía, ayer tuvimos 5.000 contagiados nuevos, y se supone que va a haber un recrudecimiento, una segunda ola.
Si hoy estamos en 5.000, ¿cuánto va a ser esta ola? Y esto genera que ya en Argentina haya prácticamente 5.000 muertos. Yo no digo solamente los docentes universitarios, que aparte tenga presente que digamos, no la mayoría, hay un promedio muy alto, no la mayoría, por supuesto que no, que son grupos de riesgo, profesores titulares, todos esos profesores tienen 60 años, han superado los 60 años, entonces no están en condiciones de poner en riesgo. Pero por otra parte, los jóvenes, cuando se reúnen y se juntan, y transmiten y llevan ellos mismos el virus hacia su familia. Digo, esto puede ser una cuestión muy grave. Entonces a mí me parece que se está avanzando en la vacunación. Nosotros creemos que ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, en el cual estaba el viceministro de Salud de la Nación y también el de la provincia de Buenos Aires, donde se habló del plan de vacunación, donde se prevé que los docentes tenemos universitarios un turno de vacunación después de los docentes de la educación obligatoria, es decir, primaria y secundaria, ¿no? Y que esto podría se prevé en abril. Yo creo que seguramente esto se va a estirar, pero que nosotros estaremos en condiciones, o por lo menos la gran población, la mayoría de la población de trabajadores docentes y no docentes estará vacunado durante el primer semestre, y en el segundo semestre podamos tomar con mayor seguridad las clases presenciales, y ahí sí ir superando no digo la virtualidad, porque me parece que nosotros durante también este año que pasamos en la virtualidad aprendimos muchas cosas sobre las nuevas técnicas de información, lo que se llaman los TICs, y que tarde, pero tenemos que empezar a pensar cómo eso mejora la calidad de la educación y la posibilidad de llegar a más personas. Claro. Y me parece que esto también es un elemento importante, que en el segundo semestre, ya le digo, con un porcentaje alto o la totalidad de los docentes y no docentes vacunados, esto va a permitir ya una presencialidad mejor. Estamos hablando de un semestre, estamos hablando de todo el año. De feo, entonces, claro, yo creo que usted lo que plantea es que el primer semestre se va a mantener, lo estoy decodificando un poquito, digo, el primer semestre se va a mantener la virtualidad, volverían a las prácticas las ciencias inherentes a la ciencia de salud, aquellas carreras que tengan que ver con la salud, volverían a hacer algún tipo de práctica y son más optimistas. Las ingenierías, las exactas, todas ellas, las ciencias naturales, las que tengan que tener en trabajo con materiales que no se puedan hacer virtualmente. Y serían más optimistas para el segundo semestre de 2021, si todo avanza como parece, de volver con la presencialidad. Sí, ayer nos dieron el panorama de las vacunas que van a estar disponibles, con las cuales hicieron contrato. Ya hay cerca de 25 millones de vacunas. Lo que pasa que obviamente hay que vacunarla a la gente, por eso no pasa de un día para el otro, y tienen que ir llegando a la Argentina. Entonces me parece que yo creo que el gobierno habla de abril. Yo creo que yo sería un poquito no tan optimista y estaría pensando mediados de año, mayo, junio, donde terminaríamos con la vacunación en las universidades, y ya en el segundo semestre sí pensar en una presencialidad mucho más activa, una vuelta a las aulas y un mejoramiento de la situación en la que hoy estamos. Me parece que no es un tiempo tan largo el que tenemos que esperar para poder mejorar esta situación y no ir con un riesgo que creo que es innecesario, ¿no? Bien. Carlos de Feo, secretario general de CONADU, gracias por su tiempo para con nosotros. Muchas gracias, Carlos. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, y como siempre un abrazo muy grande y a sus órdenes. Saludos. Hasta luego.